¿Qué es Hanukkah? ¿Debemos los creyentes en Mashiach celebrar esta festividad nacional judía? Vamos a hacerlo juntos. ¿Qué es Hanukkah o Hanukkah? Viene el hebreo, ¿sí? Hanukkah de hecho viene de dos raíces, que es emuná, que han de haber escuchado, que es la palabra fe, fidelidad, y la palabra hebrea o raíz hanaj. Hanaj significa reaprender, significa reedificar la fe entonces. Es conocida como la fiesta de dedicación, fiesta de las luces, luminarias o lámparas, ¿sí? Es una festividad de tinte netamente judío y no está ordenada en la palabra de Dios en Levíticos capítulo 23. Tal como lo afirma el Evangelio, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Eso está en Juan capítulo 10 y verso 22. Pero para ser imparciales sobre ella, debemos conocer su antecedente histórico. ¿Sí? Recuerdo para ustedes esta filmina, estas son lo que nosotros conocemos como las cuatro bestias o lo que son los cuatro imperios que han estado sobre el pueblo de Judá, sobre el lugar de Judá, y esto lo estudiamos mucho en el curso básico de capacitación. La primera bestia, que es un león con alas, aparece en el año 605 hasta el 539 y nosotros conocemos como a Babilonia. Luego del 539 hasta el 331 vamos a conocer lo que es el imperio medo y persa con la forma que tiene de este oso con las tres costillas que ejemplifican a sus tres más imponentes o principales sultanes o reyes. Luego tenemos a lo que es Grecia, ¿no? Del 331 al 168 antes de Mashiach, cuando vemos a este leopardo que es sumamente veloz, sí, que tiene inclusive cuatro alas, pero que tiene cuatro cabezas, lo que serían sus cuatro generales más importantes, que luego de su muerte pues se harían cargo. Y finalmente, esta bestia que cambia de forma, que al menos según un cronograma de tiempo fue Roma, y luego se transforma en cualquier tipo de sistema, que como dice Daniel 7:25, vaya en contra de los tiempos, en contra de las festividades y en contra de la Torah. Pero el día de hoy tenemos que profundizar es en el tiempo de los griegos, ¿sí? Sobre todo cuando muere Alejandro Magno y queda un general a cargo, uno de sus cuatro, como lo de Seleuco. Y esta zona que está entre Siria y lo que es Jerusalén y casi llegando a Egipto, donde estaba Ptolomeo, era el imperio Seleucida, también dicho. Dentro de este imperio, pues existe un hombre llamado Antíoco IV Epífanes, ¿sí? Y este estaba en constante, o al menos así lo dice el libro de Antigüedades de los Judíos y el libro de Segunda de Macabeos, en pleitos con Egipto también, ¿sí? Entonces, ¿quién está entre Siria y Egipto? Pues sabemos que está Jerusalén. Entonces, por eso siempre era una zona bastante candente con respecto a lo que era la milicia o a los informes bélicos, ¿sí? Este era rey de Siria, propiamente dicho, y el tiempo que quiero que nos situemos es entre el 164 y el 165 antes de el Mesías, básicamente. Este gobernante se llamó a sí mismo el Teos o el Teaos Epífanes, por eso se llama Antíoco cuarto Epífanes, ¿no? Teo Epífanes es una palabra griega para decir que es un dios manifiesto, ¿no? Él estipula que debe helenizarse y vamos a ir aprendiendo estos términos porque más adelante, cuando aprendamos un poco más acerca de la forma como se expresa en el griego, vamos a ver que está el término helénico, quiere decir que es culturalmente aceptable por los griegos. ¿Eso qué quería decirse? Al menos así lo dice Flavio Josefo, se instaura un gimnasio junto al emplazamiento del templo. Según lo que relata este historiador judeo-romano, se escuchaba inclusive desde el templo de Jerusalén las campanas cuando el gimnasio pues, permitía hacer box o permitía hacer otro tipo de disciplinas. ¿Sí? Y ustedes dirán, pero ¿qué de malo tiene un gimnasio, no? Pero bueno, tendríamos que aprender que la palabra gimnasio viene de la palabra gimnos. Gimnos en griego significa desnudo. Entonces a veces uno ha pasado como creyente que dice, quiero hacer ejercicios, pero no puedo ir a un gimnasio porque la gente usa ropa, pues o muy poca ropa o ropa muy ajustada. Pues la verdad que no tendríamos que hacer nada en un gimnasio porque en la puerta dice que es un lugar de desnudos. Entonces en cuanto más está cubierta la gente, pues menos acorde es con lo que dice el título, porque era así como estos luchaban o se ejercitaban desnudos. De hecho, allí viene un tema que tal vez no es el que vamos a hablar el día de hoy, pero era como se mostraban desnudos y cómo se helenizaba a los judíos, veían la marca de la circuncisión, la milá.
Al ver la marca de la circuncisión decía, ¿qué te hiciste? ¿Qué es eso que te has lastimado si el cuerpo es perfecto? Acuérdense del aspecto hedónico de todo lo que es la cultura griega. Y ellos terminaron disimulando la circuncisión. Quiere decir que la circuncisión, o al menos como lo relata, por ejemplo, el libro de Éxodo, como lo hizo Séfora, era simplemente un corte en la orla, un corte en el prepucio bastante sencillo en la parte superior. Pero desde este momento se instituye que como muchos disimulaban la circuncisión, es cuando entra la famosa circuncisión completa o retiro prácticamente completo del prepucio alrededor del glande del varón. Es lo que nosotros conocemos hoy en día como una circuncisión completa o una circuncisión incompleta. Pero las dos, cualquiera de las dos, pues está avalada por el Señor. Sin embargo, dentro de la rama judía rabínica oral, tiene que prácticamente retirarse casi toda la circunscripción para evitar disimular la circuncisión. Entonces, viene desde este aspecto. ¿Por qué estamos profundizando en esto? Porque Antíoco, luego de conquistar Jerusalén, él instituye un verdadero reinado de terror a las personas. Lo mismo que había Daniel profetizado como la abominación desoladora. ¿Qué fue lo que hizo Antíoco IV Epífanes? Dijo que poseer una copia de la ley era castigo de muerte. Y les recuerdo que en la Inquisición católica se prohibió también leer la Torá, leer la Biblia. Imagínense ustedes qué similar con respecto a esto. Robó millones, millones en oro, en plata del tesoro del templo. Fue justamente algo que a mí me impactó mucho y era que prohibió la circuncisión de los niños. Y tenemos libros como los Macabeos, sobre todo de mujeres que murieron por el hecho de circuncidar a sus hijos. Así que se den cuenta que el hecho de la circuncisión era pues un hecho plenamente ejercido por la mujer, ¿no? Y eso a veces cuando se habla de que, bueno, la mujer no tiene funciones y esto y lo otro, vemos aquí históricamente que la mujer pues no solamente era encargada de llevar la palabra también a sus hijos, sino que era la encargada de hacer la circuncisión. Históricamente lo podemos ver de esa manera. ¿Está bien? Bajo el reinado de Antíoco IV Epífanes se hicieron sacrificios en el altar de cerdos. Imagínense ustedes, es realmente una casa de prostitución. Esto fue hecho justamente en el año 168, que fue el año del mayor apogeo o el año de eh, mayor afrenta contra el templo mismo. De hecho, se hizo una especie de caldo de sopa con el cerdo y lo que se pidió fue al puro estilo, a veces de la aspersión que hemos visto a veces en el catolicismo, de la misma manera se salpicaban a todos los miembros. Se salpicaba el templo, se salpicaba de esta manera. Por eso me parece increíble muchas veces cuando en el bautismo de la religión greco-romanizada se hace aspersiones. Era lo mismo que hizo Antiguo Cuarto Epífanes, pero en vez de con agua, que era un caldo de sopa de cerdo y les hacía por aspersión a todos los que acudían y se esparcía a todo en el templo. La verdad que es algo impresionante, ¿sí? Se queman las puertas del templo también. Es importante que recordemos que él derriba todo lo que son las cámaras del sacerdote. En estas cámaras es donde se produce lo que es el aceite ungido que se usa pues para los que son los candelabros. Eso tenemos que irlo como justamente incorporando. También se empezaron a dar ofrendas a lo que es el dios griego Zeus y se erigen en el emplazamiento del templo, en el mismo lugar donde se levantaba la mesa de la preposición de todo esto, un altar para el dios griego Zeus. Se dice que al menos Flavio Josefo nos comenta que unos 80.000 a 100.000 judíos pues, fueron asesinados y el mismo número, asegura, fueron vendidos como esclavos incluso también. Hasta que viene la llegada de los macabeos. Es un grupo de levitas encabezado por Judas Macabeo. La palabra macabeo, la palabra macabí, significa un martillo, ¿sí? Y ellos, en vista de estos horrores, pues se levantan, purifican el templo. El candelabro de 7 brazos fue encendido otra vez. Sin embargo, solamente se pudo encontrar una pequeña vasija de este aceite no contaminado. Y aunque la vasija estaba entera y sellada, según lo que dice Flavio Josefo, con el sello del sumo sacerdote, lastimosamente era una pequeña porción. Tendría que haber simplemente dado luz por un día. Sin embargo, según lo que dice al menos es la tradición, se mantuvo encendido por 8 días y lo que fue realmente una verdadera sorpresa para cada uno de ellos. Y esto empezó, la verdad, que bastante bien, pero tenemos que profundizar un poco más. ¿Qué es Hanukkah? Es una fiesta que celebra la independencia judía al liberarse de la dominación ciro-helénica. Y la nueva dedicación
del templo de Jerusalén. De hecho, eso significa reedificar la fe, que había sido profanada por Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV se atribuyó el título de Teos Epífanes, que significa el Dios manifiesto. Y en diciembre del 168 a.C., sobre todo el 25 de Kislev, que es en el calendario judío, saquea el templo, roba el candelabro de 7 brazos y todos los utensilios de valor. En diciembre también del 167 a.C., profanó el templo y levanta un Zeus olímpico y derrama sangre de cerdo. En el altar prohíbe las fiestas, prohíbe la Torá, y ahí están todos los lugares donde pueden encontrar la primera de Macabeos, pueden encontrar en Antigüedad de los Judíos, también de Flavio Josefo. Entonces fue una auténtica abominación desoladora. Sin embargo, hubo un remanente liderado por la familia de Judas Macabeo, son levitas, que contra todo pronóstico vencieron y recuperaron parte del territorio con el templo. Este fue limpiado de la abominación en el año 164 a.C., un acontecimiento recordado desde entonces por el pueblo de Judá. Judas Macabeo, líder de la revuelta, derribó el altar contaminado y edificó unas piedras, y edificó uno que son piedras no labradas, como lo dice Éxodo capítulo 20. Ordenó hacer vasos para el templo e introdujo en él el altar del incienso, la mesa del pan de la proposición y el candelabro. Una vez purificado el templo de su contaminación, se efectuó la dedicación, como les contaba, el 25 de Kislev también del 165, y exactamente 3 años después que Antíoco hizo sus sacrificios sobre el altar en adoración al dios pagano, se reanudaron las ofrendas, quemas diarias y continuas. Claro, entonces uno se emociona y uno podría decir, mira qué lindo esto, es un signo de liberación. Sí, pero tendremos que aprender a diferenciar la identidad bíblica de lo que es tradición. Esto es la menorá, sépanlo, y esto es una Hanukkah. Parece que fuesen similares, pero no la son. La menorá es un mandamiento, es algo que es bíblico, mientras que la Hanukkah o la Hanukkah es una tradición y no es bíblica, ¿sí? Es una figura de las fiestas bíblicas, la menorá. De hecho, simboliza cada una de las fiestas del Señor, mientras que la Hanukkah es una figura de la festividad judía nacional, de su independencia. La menorá tiene 7 brazos y es un símbolo de Israel, mientras que la Hanukkah tiene 9 brazos y es un símbolo de la independencia judía sobre el imperio, pues, ciro-helénico. Pero hay una buena pregunta y es, ¿debemos los creyentes entonces celebrar Hanukkah? Bueno, como hemos visto, es una fiesta que celebra la independencia judía, a liberarse de la dominación cirohelénica y la nueva dedicación del Templo de Jerusalén para el pueblo judío. Y todo aquel que se sienta afín a este pueblo puede celebrarla, pues es como no celebrar o como no celebrar el deseo de un pueblo de consagrar nuevamente sus vidas y fe al Dios de Israel. Sin embargo, debemos saber que el Hanukkah histórico no es el mismo que el Hanukkah de nuestros días, con fiesta de entrega de dulces, juegos y regalos al puro estilo de la Navidad. Los que quieran celebrarlo deben recordar que Hanukkah es una celebración de libertad para poder ejercer la fe sin persecuciones. Entonces, ¿debemos los creyentes celebrar esta festividad? No está mal celebrarla, mientras sepas que no es un mandamiento instituido en la Torá, y así lo enseñes a los demás. Pues si somos más definitorios, taxativos, Hanukkah, al igual que Purim, por ejemplo, la fiesta de liberación del pueblo judío sobre el malvado Amán en tiempos de los persas, son acontecimientos históricos, no festividades ordenadas por la Torá. Sería la mejor forma de poderles resumir. Sobre todo saber que luego de este acontecimiento hay uno incluso, para mi parecer, mayor, que debemos saber. Y es como estas familias de levitas no quisieron soltar el poder que habían obtenido, no aceptaron que quien debía reinar es del linaje de la tribu de Judá, un linaje de un hijo de David. Ellos pensaron, ¿tanta lucha para soltarla? Vemos al puro estilo latinoamericano, el legislativo en contra del ejecutivo. Y así es como toman el templo y la nación. Luego hay un asedio contra todo aquel que no aceptara que el rey de Israel no era del linaje de David, sino de quien nosotros elegimos. O sea, de la misma manera, ¿sí? Para poner sumos sacerdotes y quienes sean de influencia. Y así llegamos a conocer en tiempos del Mesías a saduceos, levitas corruptos a cargo del templo y toda la familia Hasmonea, ¿sí? Que son la familia real, que a la final de cuentas, pues ni siquiera muchos de ellos eran
judíos o levitas legítimos, sino víctimas muchas veces de estas familias de conversiones forzadas en tiempo justamente de lo que estamos conociendo ahora, de estas familias que no quisieron soltar pues el régimen como lo estipula la Torá. Entonces, ¿Jesús celebró Hanukkah? Esa es una buena pregunta. El Evangelio afirma que en tiempos de celebración de la independencia judía, el Mesías caminaba por el pórtico de Salomón. Eso está en Juan 10:23. Sin embargo, no dice que la celebrase. Y si así fuese, no lo haría como el judaísmo, al puro estilo de la Navidad, pues lo hace. ¿Quieres celebrar Hanukkah? Hazlo, pero como un acontecimiento histórico, como un recordatorio de consagración a Dios, por encima de lo que el mundo impone. No lo enseñes como un mandamiento estipulado por Dios y sobre todo asegúrate de estar dedicado primero a lo que está escrito en la palabra de Dios, sus fiestas, sus festividades. Entonces, respondamos juntos de forma breve, ¿qué es Hanukkah? Es un acontecimiento histórico. La independencia del pueblo judío sobre la opresión extranjera no es una fiesta bíblica y todo aquel que la celebre debe saberlo. Que no se trata de entrega de regalos y cosas dulces, sino de mantenerse en lucha por vivir la fe que agrada a Dios.